Hoy vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XIX, así que relájense mientras nos dirigimos a Inglaterra. Carlos Samuel Bartlett nació en Londres a principios de 1800, en lo que se describió como una familia de buena ascendencia y educación. Esto le dio una posición superior a los más pobres, aunque no alcanzó la comodidad de la riqueza. Creció en una época en la que la vida para un niño solía ser difícil. Hasta 1815, Gran Bretaña estaba en guerra con Napoleón, lo que provocó escasez de comida y salarios inestables. Los disturbios por el pan, el desempleo entre los soldados que regresaban y la carga de los altos precios significaban que muchas familias luchaban simplemente por sobrevivir. La educación era limitada para los niños pobres. Unos pocos afortunados asistían a escuelas de caridad o aprendían a leer y escribir en clases dominicales, pero muchos eran llevados a trabajar desde una edad temprana. En las ciudades, niños y niñas de tan solo 7 u 8 años cargaban carbón, enrollaban bobinas en fábricas o trabajaban en talleres. En zonas rurales, los niños ayudaban a sus padres en el campo, cuidando animales y recolectando cosechas. La mala alimentación, el trabajo pesado y el hacinamiento solían afectar la salud. Sin embargo, las ferias, los espectáculos callejeros y los artistas itinerantes ofrecían un destello de color y emoción en una existencia por lo demás restringida. Charles Bartlett creció en este mundo. Gracias a los recursos de su familia, obtuvo cierto nivel de educación, pero no pudo haber crecido sin verse afectado por las imágenes del trabajo infantil, la pobreza y el constante movimiento de personas en busca de trabajo. A mediados de 1820 él ya era adulto e Inglaterra cambiaba rápidamente. De 1825 a 1835, la revolución industrial penetró más en la vida diaria. Las fábricas textiles y fundiciones a vapor expandieron las ciudades, mientras que las comunidades rurales solían disminuir por presión económica. El periodo trajo tanto oportunidades como desplazamientos. Los canales y los nuevos ferrocarriles facilitaron los viajes, pero los salarios eran irregulares. El malestar social seguía latente. La Ley de Reforma de 1832 amplió la representación política, pero los pobres seguían teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Carlos sirvió en el ejército, la marina y trabajó en la fuerza policial de Londres. Sin embargo, para un joven de temperamento inquieto, era fácil alejarse de la disciplina de la rutina. Tales puestos exigían estabilidad, algo que nunca pareció acomodarse a él, y en lugar de mantenerse en un empleo fijo, decidió que prefería trabajar en la feria, adoptando una vida que muchos consideraban al margen de la respetabilidad. Se convirtió en miembro de la compañía ambulante de actores, conocida como la Compañía de Ingleby, que viajaba de feria en feria, montando sus espectáculos en hipódromos y otras reuniones temporales. Estos artistas ambulantes sobrevivían en el mundo cambiante de carpas, diversiones y multitudes en movimiento, donde el espectáculo valía más que la actuación. Pero Carlos parecía prosperar en este ambiente, adaptándose fácilmente a su ritmo inquieto, aunque le ofrecía poco en cuanto a estabilidad o reputación duradera. En agosto de 1836, viajando a Monmouth con su compañía, Carlos conoció a la hija de un zapatero local. Su encuentro fue breve, pero en pocos días, Carlos y la joven se casaron. Como parte del acuerdo matrimonial, recibió la promesa de una herencia tras la muerte del padre o la madre de su esposa. Así que, en una época en la que el matrimonio a menudo implicaba negociaciones cuidadosas de dotes, la perspectiva de una futura herencia no era insignificante. Para Carlos, quien vivía de presentación en presentación, este matrimonio ofrecía no solo compañía, sino también una medida de estabilidad financiera futura. Después de la boda, Carlos pasó un corto tiempo con la familia de su nueva esposa en Monmouth antes de que ambos regresaran a la vida de ferias itinerantes. La señora María Louise salió a visitar a su hija y a su yerno. Escuché que la compañía de Ingleby actuaba en Stapleton, cerca de Bristol, a 30 millas de Monmouth, justo al otro lado de la frontera galesa con Inglaterra. Así que abordó una diligencia y viajó hasta allá. Sin embargo, Carlos no parecía contento de verla. Algún tiempo después de haberse casado, cuando él había estado viviendo en su casa, habían surgido diferencias entre ellos, aunque no se detalló su naturaleza. El 9 de septiembre Carlos fue visto con una pistola de caballería. Había enviado a un muchacho a comprar pólvora y fue observado mientras enrollaba un pedazo de plomo dándole forma de bala.
Al día siguiente, sábado 10 de septiembre, se escuchó un disparo no muy lejos de la taberna Mason Arms, en las afueras del pueblo. Poco después, el cuerpo de una mujer fue descubierto en Tebbot's Lane, un sendero que baja hacia el río Frome. Ella yacía en el suelo en mal estado, con una pierna doblada, la ropa desarreglada y sangre saliendo de una herida en la cabeza. Su sombrero tenía un agujero de bala, una sombrilla yacía cerca y llevaba puestos los guantes. La mujer fue identificada más tarde como María Lewis, quien había llegado recientemente a Stapleton para ver a su hija y a su yerno, quienes formaban parte de la compañía de actores de Ingleby que se presentaba en la feria. Pronto se estableció que la mujer fallecida había sido vista por última vez en compañía de un joven actor llamado Carlos Samuel Bartlett. El día anterior, este caballero fue visto con una pistola de montar. Vieron salir a la señora Lewis con él de su alojamiento. Caminaron juntos por la calle Stapleton y entraron a Mason's Arms, donde pidieron ginebra con agua. Los testigos dijeron a los investigadores que la señora Lewis no parecía alegre. La casera relató que el señor Bartlett le pidió un cuchillo para cortar madera y fue al patio donde estaba la leña. La casera agregó que cuando regresó, él parecía agitado, como si intentara evitar ser reconocido. Ella dijo que poco después él pagó las bebidas y se fueron juntos. Otro aldeano contó que esa tarde, poco después de que el señor Bartlett y la señora Lewis dejaran a Mason, escuchó un disparo, pero no le dio mucha importancia, ya que supuso que era alguien disparando a los mirlos en un jardín. Un hombre llamado Roberto Dix contó cómo él y su esposa escucharon disparos y, aproximadamente una hora después, notaron que había algo tirado en el camino cerca de su casa. Dijo que al principio pensaron que solo era un borracho, pero después de inspeccionar más de cerca, se dieron cuenta de que en realidad era el cuerpo de una mujer. Contó que ella yacía en el suelo, con la ropa revuelta y una pierna doblada bajo el cuerpo, como si se hubiera desplomado. El señor Dick dijo que entonces vio que le habían disparado en la parte trasera de la cabeza, ya que había sangre pasando por su gorro. Con la ayuda de otro hombre, llevó el cuerpo a la taberna Mason Arms. La noticia de la tragedia se difundió rápidamente y en poco tiempo una multitud se reunió para ver a la fallecida. Durante toda la noche y hasta bien entrado el día siguiente, la gente siguió visitando el lugar, atraída por la curiosidad y el horror. Ante la repentina y violenta muerte de la mujer, la atención del público permaneció fija en la escena y los brazos del masón se convirtieron en un sombrío punto focal de la tragedia. Entre los muchos visitantes del domingo estaba el propio Charles Bartlett. Lo llevaron a la habitación donde yacía el cuerpo y, luciendo algo conmocionado, gritó: «Dios mío, es mi suegra». Luego dijo que quería reclamar su cuerpo. Sin embargo, sus palabras solo aumentaron la sospecha de su posible implicación en la muerte de la mujer. La casera y su sirvienta lo reconocieron como el hombre que había estado bebiendo con la fallecida el día anterior. El sargento de policía Hillcoat registró la pensión del señor Bartlett en el 23 de la calle Barton, donde halló una gran pistola de caballería y una pistola de bolsillo de doble cañón más pequeña que parecía disparada recientemente. Se halló pólvora en la ropa del señor Bartlett y un palo en su chaleco ennegrecido por pólvora que coincidía con los cañones de la pistola. Se llevó a cabo una investigación la mañana del lunes, con el forense, el señor John Ellis, presidiendo junto al magistrado, el señor Ricketts y el reverendo Merehouse. Luego se juramentó a un jurado y de inmediato se le llevó a ver el cuerpo. Se llamó a los testigos para que relataran los movimientos del fallecido y del señor Bartlett el día del asesinato. Una mujer llamada Sarah Light recordó haberlos visto a ambos en la taberna Mason Arms alrededor de las 2 en punto y escuchó que hablaban sobre la feria. Dijo que la señora Lewis llevaba un paraguas y usaba un anillo en el dedo. Otro testigo, quien dijo que pudo identificar el cuerpo inmediatamente al verlo, declaró en la investigación que Carlos Samuel Bartlett era sin duda el hombre que acompañaba a la dama fallecida el sábado. El doctor Holloway declaró que la señora Lewis recibió un disparo en la parte trasera de la cabeza. Varios perdigones entraron en su cerebro, causándole la muerte instantánea. También se informó en la investigación que la habían encontrado con su bolso y su anillo aún en el dedo, lo que sugería que el robo no fue el motivo. Durante el proceso, el señor Bartlett pidió hacer una declaración, pero el forense le recomendó no hacerlo.
Cuando terminó la investigación, el jurado emitió un veredicto de asesinato premeditado contra Charles Samuel Bartlett, marcando la conclusión formal de la investigación. Este veredicto significaba que el señor Bartlett ahora tendría que enfrentar un juicio por el crimen, con todo el peso de la ley dirigido en su contra. El asesinato de Mary Louise había causado gran conmoción en todo Stapleton y las aldeas circundantes. Cientos de personas se reunieron para escuchar las pruebas y ver al acusado. En los días siguientes se encontraron más rastros del crimen, incluyendo pedazos de listón del sombrero de la mujer asesinada que fueron recuperados de un estanque cercano. El juicio comenzó el 6 de abril de 1837 en los tribunales de Gloucestershire ante el juez Baron Bolland. Cuando le preguntaron cómo se declaraba, el señor Bartlett respondió: «Con la palabra de Dios en mi corazón y labios, afirmo que no soy culpable». Carlos Samuel Bartlett fue descrito como un joven de buena apariencia, vestido a la moda y actor en una compañía de teatro itinerante. Se explicó al tribunal que él se había casado recientemente y que su esposa también se había unido a la compañía. El señor Gator abrió el caso para la fiscalía y expuso la naturaleza de las pruebas. Expresó su esperanza de que el jurado le prestara la máxima atención y no se dejara influenciar por nada. La astucia del abogado defensor podría sugerir. El esposo de la mujer fallecida, el señor Luis, declaró como testigo, aunque estaba muy afectado mientras lo hacía. Dijo que su hija se había casado con el señor Bartlett en Monmouth el 18 de agosto del año anterior y que después del matrimonio vivieron brevemente en su casa junto con su esposa. Antes de regresar a trabajar en la feria, el señor Luis recordó conversaciones que tuvo con el señor Bartlett sobre dinero. Dijo que el señor Bartlett le había preguntado si podría proporcionarle fondos ya que se iba a casar con su hija. Pero cuando respondió que no podía, el señor Bartlett no pareció estar demasiado preocupado y dijo que no lo molestaría con ese asunto. Además, el señor Luis continuó diciendo que a principios de septiembre recibió una carta de Bath escrita por el señor Bartlett, pero firmada con la letra de su hija. Reconoció la letra en la parte trasera del sobre como suya. Dijo que como consecuencia de esta carta, su esposa fue a Bristol y luego a Stapleton, llevando a un niño que sería ingresado en el hospital de Guinea Street para tratar una afección ocular. Relató cómo supo de la muerte de su esposa y ahora, visiblemente emocionado, relató con detalle cómo viajó a Stapleton y vio el cuerpo sin vida de su esposa sobre una mesa. En la taberna Mason's Arms, el señor Lewis dijo que su hija trabajó en Bath de 1835 al verano de 1836. Cuando regresó a casa, dijo que conoció al señor Bartlett y que solo estuvieron cortejándose unos días antes de casarse. La siguiente testigo, la señora Jane Lattison, declaró que había conocido a Mary Louise durante varios años y contó cómo ella solía quedarse en su casa cuando quería visitar Bristol. Dijo que no tenía una casa de huéspedes y que recibía a la señora Louise como amiga. Mirando al juez, dijo que la señora Louise llegó la noche del 5 de septiembre junto con un niño pequeño que iba al hospital y en la tarde del día siguiente fue visitada por su hija. La señora Lattison agregó que la señora Louise salió miércoles, jueves y viernes, pero volvía cada noche cerca de las 10. Dijo que la vio salir el sábado por la mañana y que alrededor de las 6 de la tarde el señor Bartlett llegó y pidió verla. Dijo que al informarle que la señora no estaba en casa, él preguntó dónde estaba y la señora Lattison dijo que le dijo que ella había salido hace unas horas. Y el señor Bartlett no dijo nada más, excepto comentar que ella había prometido venir a tomar el té. Durante el proceso, el señor Bartlett chupó tranquilamente una naranja y bebió un vaso de cerveza. Y durante todo el juicio, él escribió notas y sugirió preguntas a su abogado, el señor Alejandro, que quería que le hiciera a los testigos. La señora Anna Stock, quien era dueña de una casa de huéspedes en la calle Barton, le dijo al tribunal que el señor Bartlett y su esposa se alojaron en su casa durante la feria de Stapleton. Ella dijo que la señora Louise los visitó durante ese tiempo y en la mañana del sábado 10 de septiembre, ella llegó alrededor de las 11 de la mañana y subió al cuarto del señor y la señora Bartlett. La señora Stock entonces dijo que tenía que hacer unos mandados como a la 1 y regresó entre las 3 y las 4. Dijo que no vio a la señora Louise cuando regresó y no volvió a ver al señor Bartlett hasta muy tarde esa noche. Volteando hacia el juez, dijo que el domingo llegaron 2 policías y fueron al cuarto del señor y la señora Bartlett, donde encontraron ropa y un bastón en el bolsillo de un abrigo.
La fiscalía preguntó cómo se comportaba la señora Lewis con su yerno, a lo que la señora Stock respondió que cuando los tres cenaron juntos el jueves, todos parecían estar alegres. Otro testigo fue Henry Lovell, de 16 años. Dijo que trabajaba en el mismo puesto de feria que el señor Bartlett, y la noche del 9 de septiembre, el señor Bartlett le dio dinero para pólvora de una pistola pequeña. Comentó que el señor Bartlett formó una bola de pan con mantequilla del tamaño de la pistola y le pidió que comprara balas. Aunque fue a las tiendas, no consiguió ninguna. Henry comentó que no era la primera vez que el señor Bartlett le pedía esto y que ya había ido por pólvora antes. El tribunal supo que el señor Bartlett trabajaba en el puesto de la feria de Ingleton día y noche y que solía usar pistolas en sus shows. Así que el hecho de que el señor Bartlett tuviera una pistola y necesitara pólvora era algo bastante normal. El tribunal también supo que el señor Bartlett era uno de los actores principales de la compañía y que era su deber intentar atraer al público al teatro, ya que las ganancias dependían del tamaño de la audiencia. Se declaró que usar una pistola para hacer ruido era algo que a menudo se hacía para atraer la atención del público, especialmente si otra compañía estaba usando cosas como tambores y trompetas para hacerse notar. Otros testigos siguieron, muchos de los cuales ya habían declarado en la investigación. Mencionaron el bullicio de la feria, el uso de pistolas y disparos en las funciones, y los movimientos del señor Bartlett ese día. Nadie pudo afirmar que lo vio disparar el arma o hacer el disparo fatal contra su suegra. La defensa afirmó que el señor Bartlett había dejado a la señora Lewis inmediatamente después de salir de la taberna Mason's Arms, y que la pistola era simplemente una que usaba para su trabajo en las ferias para atraer la atención hacia la producción. Dijeron que sin duda él era inocente de los cargos. Sin embargo, este argumento no logró convencer al jurado, y después de 2 días de proceso se emitió el veredicto de culpabilidad. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir, el señor Bartlett adoptó una pose teatral y pronunció un discurso enérgico de negación, protestando su inocencia y declarando que aceptaría cualquier castigo con resignación. El juez entonces dictó la sentencia de muerte. Mientras estuvo en prisión, varios clérigos lo atendieron, ofreciéndole orientación y exhortándolo a confesar sus crímenes y buscar la paz con Dios. A pesar de sus consejos y esfuerzos persistentes, él permaneció sin arrepentirse, nunca reconoció su culpa e insistió en que era un hombre inocente. El 15 de abril de 1837, Charles Bartlett caminó hacia el cadalso con una Biblia en la mano. Miró a la multitud reunida y pidió hablar. Al lograr silencio, habló a la gente con calma y deliberación. Les instó a alejarse de los placeres mundanos y arrepentirse, advirtiendo sinceramente que sin arrepentimiento no podría haber esperanza de salvación. Dijo que, aunque era deshonrado en la tierra, esperaba ser recibido en la gloria después. Terminó con las palabras: «Soy un hombre herido». Charles Samuel Bartlett fue entonces ahorcado, fiel a la curiosidad de su carrera errante. La noche antes de morir descubrió que un tronólogo estaba en Bristol y solicitó que su cabeza fuera examinada después de su ejecución y que su cuerpo fuera enviado a una enfermería para su estudio. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.